Bien, la tercera es la vencida. Vamos. Vamos a continuar con el transformador monofásico. ¿Sí? Vamos a considerar ahora el núcleo ideal y los arrollamientos reales. Esto quiere decir que si estamos considerando el núcleo ideal, continuamos diciendo que no existe o no hay el fenómeno de histéresis. ¿Sí? Histéresis. Sí, el fenómeno que sucedía en los materiales ferromagnéticos. Estamos considerando al núcleo ideal, el material ferromagnético ideal, es decir, no tiene histéresis. Pero los arrollamientos son reales. Esto quiere decir que las resistencias tienen un valor que es distinto de cero y que el flujo disperso es distinto de cero. Quiero decir que están hechos los arrollamientos en material real, es decir, que va a presentar una resistencia producto de tener ese material real, dependiendo del material que esté utilizando, y que las líneas de campo que se cierran por el aire las voy a tener que considerar, es decir, que no como en el análisis previo, cuando consideramos a los arrollamientos como ideales, es decir, que todo el campo estaba concentrado en el centro de la bobina, sino que ahora vamos a considerar aquellas líneas que se cierran por el aire. Bien, entonces, tengo mi transformador monofásico con dos bobinados, con N1 número de vueltas o número de espiras y otro devanado, arrollamiento o bobinado de N2, es decir, con N2 número de vueltas o número de espiras. Si lo voy a colocar de esta manera, ¿sí? La disposición geométrica va a ser de esta manera. Y en el lado primario le voy a conectar una fuente de corriente alterna. ¿Sí? Y como estoy teniendo I1, esto se ve una I1, ¿sí? Como tengo una corriente alterna, ¿sí? Y un flujo que está variando con respecto al tiempo según la ley de Faraday, voy a tener una tensión inducida en el lado primario del transformador y además, por ende, se va a establecer mi campo magnético, que habíamos dicho que íbamos a considerar estas líneas también, y la vamos a llamar flujo disperso 1 para el lado o para el primer devanado, y flujo mutuo al que está concatenado en el núcleo de la bobina, ¿sí? O al que comparten ambos arrollamientos. Entonces, si tengo un flujo que está variando con respecto al tiempo porque estoy conectando una fuente de corriente alterna, lo que se me va a establecer primero en el lado secundario del transformador va a ser una tensión inducida, ¿sí? Y además voy a colocar una carga. Si conecto una carga, lo que voy a tener es que voy a estar cerrando el circuito, por ende va a haber una circulación de una corriente y una caída de tensión. Bien, ahora lo que voy a hacer es el análisis según Kirchhoff para ambos arrollamientos. Entonces vamos a arrancar con eso. B1 tiene que ser igual a R1 por I1 más N1 por la derivada del flujo mutuo, ¿sí? Más las líneas que se cierran por el área, es decir, las de dispersión, con respecto al tiempo. Es decir, que yo puedo acomodar esto y poner como B1 igual a R1 por I1 más N1 por la derivada del flujo mutuo con respecto al tiempo más N1 por la derivada de ese flujo disperso 1 con respecto al tiempo. Por otro lado, como dije, lo primero que voy a tener en el lado secundario es establecido un flujo que va a estar variando con respecto al tiempo. Es decir, en ese N2 voy a tener una derivada de el flujo mutuo menos la del flujo disperso 2, porque tiene el otro sentido, según sea la disposición geométrica o la circulación de la corriente. Con respecto al tiempo tiene que ser igual a R2 por I2 más la caída de tensión. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Puedo llegar a acomodar esto y me quedaría que N2 por la derivada del flujo con respecto al tiempo menos N2 la derivada del flujo disperso 2 con respecto al tiempo tiene que ser igual a R2 por I2 más B2 o N2 por la derivada del flujo con respecto al tiempo es igual a R2 por I2 más B2 más N2 la derivada del flujo disperso 2 con respecto al tiempo. ¿A dónde quiero llegar? A lo siguiente. Esto que tengo acá, según Faraday, es una tensión inducida, lo mismo que tengo acá. Y estas, que son producto de el flujo disperso, lo voy a llamar B de 1, y esto que tengo acá, lo voy a llamar también B
de 2. ¿Por qué? Porque va a ser producto de las líneas que no estoy considerando, es decir, aquellas que se están cerrando por el aire y que no están pasando por el material ferromagnético. Tener en cuenta eso, que lo que estoy considerando en estas dos tensiones son únicamente las líneas de campo, pero las tengo que representar de alguna manera. El objetivo es encontrar un modelo de un transformador monofásico. Entonces tenemos que analizar todos los fenómenos físicos. Bien, vamos a ordenar todo esto que tenemos acá. Sí, y poder expresarlo o tener hasta aquí, borrador. Bien, y trapo borrador, que es más efectivo que cualquier otro borrador. Y vamos a acomodar un poco las expresiones que tenía. Entonces vamos a decir que B1 es igual a R1 por I1 más E1 más B de 1. Y que en el lado secundario va a tener esa tensión inducida, R2, I2 más la tensión inducida ya la coloqué, B2 más B2, sí, De flujo disperso 2. Bien. Tanto B de 1, esto no es otra cosa que JX1 por I1. Y esto es JX2 por I2. ¿Por qué? Porque estoy considerando lo que dije, ¿sí? Son líneas de campo únicamente. Me concentro únicamente en lo que sería la inductancia, el elemento característico de la inductancia. Bien. Por un lado. Por otro lado, según ley de Ampère, tenía que N1 por I1 de T tenía que ser igual a N2 por I2 de T. Por I2 de T. Bien, ahora vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia para poder operar, ¿sí? Y lo mismo acá, sí, sería que en el dominio de la frecuencia lo que habíamos hallado en el primer análisis, ¿sí? N1 sobre N2 tiene que ser igual a I2 sobre I1, tiene que ser igual a, y que B1 sobre B2, es lo mismo que E1 sobre E2, tiene que ser igual a la relación de transformación. Así que vamos a necesitar esto para empezar a hacer el análisis. Me va a quedar en el dominio de la frecuencia que B1 por R1 por I1 más E1 más JX1 por I1. Bien, por un lado. Por otro lado, me va a quedar E2, tiene que ser igual a R2 por I2 más B2 más JX1, perdón, JX2 por I2. Bien, ahora voy a considerar estos dos análisis y voy a referir todo al lado primario del transformador. Bien, entonces vamos con eso. me quedaría que B1 tiene que ser igual a R1. Vamos a hacer lo siguiente. Así nos queda bastante espacio. Nos quedaría lo siguiente. Esto ya no lo necesito, creo. Vamos a recordar que Vamos a volver como auxiliar. B1 sobre E2 tiene que ser igual a E1 sobre E2, que tiene que ser igual a N1 sobre N2. Es la relación de transformación. Y N1 sobre N2 es igual a I2 sobre I1, que es igual a la relación de transformación. Bien. Esto lo considero y también considero esto que tenía acá, ¿verdad? E2 es igual a R2 por I2 más la caída de tensión más JX2 por I2. Bien. Entonces vamos a hacer el análisis desde el primario del transformador. ¿Sí? Me voy a parar en el lado primario del transformador y voy a hacer el análisis en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahora sí, me queda que B1 tiene que ser igual a R1 por I1 más, tendría que ser E1, pero si yo lo despejo, de acá me quedaría que E1 es igual a A por E2. Entonces, A por E2, que es la tensión inducida en el lado secundario del transformador, ¿sí?
más jx1 por i1. Bien. Entonces, vamos a poner E2. Bien. Entonces me quedaría B1 igual a R1 por I1. Por otro lado, ahora vamos a continuar por ahí. I2 tiene que ser igual a por I1. Entonces, me queda más A por esto que tengo acá. Con esta deducción podría llegar que E2 es igual a R2 A por I1 más B2 más JX2 por I2 por A. Bien, entonces tengo que considerar esto y montarlo aquí. Me quedaría R2, o mejor dicho, A por R2 por I1 más B2 más A por JX2 por I1 más JX1 por I1. Bien, vamos a acomodar todo esto que tenemos acá. Me quedaría R1 por I1 más A por A quedaría A cuadrado por R2 por I1, sí, más, perdón, más A por B2 más A cuadrado JX2 por I1 más JX1 por I1. Ahora bien, se dieron cuenta que era la relación más importante para lo que habíamos dicho al inicio, a ver de qué lado me paro del transformador y observar qué es lo que sucede con los parámetros. Bueno, vamos a seguir acomodando esta conclusión que tenemos aquí. Vamos a agrupar los todas las corrientes, todo lo que tiene corriente I1. Entonces me quedaría R1 más A cuadrado por R2 más JX1 más A cuadrado JX2 sí, más A por B2. bien decía, a ver si puedo terminar de una vez, que esto es bastante largo y complejo, o engorroso más que complejo. Habíamos llegado a esta expresión en la parte anterior, y voy a decir lo siguiente: al término de A cuadrado por R2, lo voy a llamar R2'. ¿Por qué? Porque va a ser el parámetro que me va a representar después. Ahora lo explico, pero visto desde el lado primario, a esa resistencia en el lado secundario vista en el lado primario, y lo mismo con la parte de la parte reactiva, ¿verdad? A cuadrado JX2 lo voy a llamar JX2'. Sí, y por último, el término A por B2, lo mismo B2'. Caída de tensión vista del lado secundario, flujo disperso, parámetro que me representa el efecto Joule. Modelo del transformador. Y lo vamos a representar mediante un circuito eléctrico. Es el modelo de este transformador, ¿sí? De un transformador monofásico con núcleo ideal y con arrollamientos reales. Uy, perdón. R2', JX1, JX2'. La carga y la caída de tensión. R1, R2', JX1, JX2', ZC, B2', B1 y 1. ¿Sí? Primero tengo la fuente entregando una corriente y después tengo todos estos parámetros. Decía, ahí va a ser la aclaración, que lo dije muy rápido, pero no lo quería anticipar. Tanto R1 como R2' no es otra cosa que estoy representando la resistencia de los devanados, de los arrollamientos de los bobinados. Es decir, que estoy considerando que los bobinados de mi transformador están hechos de un material real, ¿sí? Vamos a recordar que yo tengo lo siguiente, ¿sí? N1 y N2.
están hechos de un material real, es decir, que va a presentar una resistencia cuando esté fluyendo, cuando tenga un flujo de cargas. Eso quiere decir, según vimos en física 1, que va a generar calor, va a generar efecto por efecto Joule, va a generar calor. Tengo un modelo de un transformador y eso lo tengo que representar. ¿Cómo lo represento? Bueno, mediante estas dos resistencias. Estas dos resistencias que tengo acá me van a representar ese fenómeno físico, perdón, que es el efecto Joule. Y además habíamos dicho que íbamos a considerar estas líneas de campo, sí, porque no es un inductor ideal, sino que es real. ¿Sí? Tengo líneas de campo que se van a estar cerrando por el aire, ¿sí? Que no van a estar concatenando el núcleo transformador, y también las tengo que representar. ¿Cómo las represento? JX1, JX2. ¿Qué quiere decir JX2'? ¿Qué quiere decir R2'? Que yo me estoy parando en el lado primario del transformador. Puedo hacer exactamente el mismo análisis, bastante engorroso y tedioso, desde el otro lado, desde el lado secundario. Llegaría a ecuaciones muy similares. ¿Sí? Va a ser siempre la relación de transformación la que me va a permitir pararme en un lado o en el otro lado del transformador. ¿Sí? Entonces, bien, concluyendo, creo que es un resumen con un espacio reducido de un pizarrón, pero más o menos tenemos un repaso, que no es otra cosa que un repaso, si se necesita tener algo previo, un poco más desarrollado, pero venir acá después de haber hecho una lectura un poco más detallada, creo que esto es un buen repaso para poder llegar a un modelo de un transformador. ¿Pero qué transformador? Bueno, considerando un núcleo ideal, es decir, que el material es ideal, que no tiene histéresis y que los arrollamientos sí son reales. ¿Sí? Todo esto que dijimos y está representado acá. Y acá representé, por amor de Dios, acá representé los arrollamientos reales. ¿Sí? Y en un modelo de un transformador. ¿Qué es lo que tendría que avanzar ahora? Bueno, llegar a un modelo de un transformador real, con el núcleo real y con los arrollamientos reales. Así que vamos por este último.